continuación, tendremos nuestro panel, la RSE y los modelos de negocios sustentables, un paso hacia la constitución de los derechos de la Madre Tierra. Nuestro moderador será el licenciado Greco García, director de Mercadotecnia de la Fundación Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La Fundación se suma a iniciativas nacionales e internacionales como el Pacto Mundial de la ONU. Por ello, colabora por impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acciones para contrarrestar los efectos del cambio climático y apoyan a otras organizaciones para que cumplan con su función social. Asimismo, la Fundación respalda la implementación de proyectos de impacto social, impulsa el desarrollo académico de los estudiantes y, en general, el desarrollo institucional. Quedamos en la compañía del licenciado Greco García. ¿Cómo están? Antes que nada, les voy a quitar un poco de su tiempo. Quiero agradecer y que despierten un poquito. Quiero agradecer a la licenciada Gabriela por la invitación nuevamente de estar aquí en Guatemala. Estuve hace 2 meses dando una conferencia por aquí y quiero felicitar. No he visto en todas las conferencias a nivel internacional un voluntariado como el que tienen en esta ocasión. Felicidades a todos los voluntarios. Les voy a platicar un aspecto antes de que le demos cabida a los expertos y a invitados que tenemos de buen nivel. La palabra preocuparse y ocuparse. ¿Qué ven de similitud en estas dos palabras? Al final de estas dos palabras existe RSE. Hay unos que se ocupan y hay otros que se preocupan. Preocupémonos. Hoy tenemos problemáticas tan importantes como la paz, como el medio ambiente. Realmente, ¿qué estamos haciendo por nuestra madre tierra? Hoy sembramos con el agua que nosotros contaminamos. ¿Realmente estamos haciendo dentro de nuestra labor algo por el agua, por la tierra, por el aire? Y eso vamos a hablar dentro del panel que hoy nos corresponde entre la responsabilidad social empresarial y los modelos de negocios sustentables. Así es que le pido de favor nos puedan acompañar en el presidium a cada uno de ellos. Iniciaré de manera por las mujeres. La directora de Responsabilidad Social de Azazúa, directora ejecutiva de Fundazúcar, diseño y programa de mejores familias que se ejecutan en Guatemala y Honduras. Demos la cordial bienvenida de María Silvia Pineda, por favor. También recibimos en el panel a ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad Lund, Suecia, vicepresidenta de Biolodos S.A., con alta experiencia en tratamiento en lodos tóxicos provenientes de la industria en Suecia y Colombia. Por favor, le demos la bienvenida a Patricia León. Bienvenida. Ganador del Premio Recicla 2013, conferencista internacional, invitado a prestigiosas universidades, Harvard, Columbia, Salem, Emerson, en Estados Unidos, entre otras, en Colombia. Le damos la bienvenida a Gustavo Yepes. Bienvenido. Administrador de empresas, psicólogo organizacional, experto en reportes de sustentabilidad, voluntariado corporativo y liderazgo contra el cambio climático. Bienvenido, él es Alejandro Ruiz. Aparte, él y yo laboramos en una organización internacional del ex vicepresidente Al Gore, así es que es colega mío. Bienvenido. Sin más, dándole paso al tema de responsabilidad social que nos compete, el tema de la sustentabilidad en la responsabilidad social tiene 4 términos que los invito a que revisen en la pirámide de sustentabilidad. El tema de la ética, el tema financiero y el tema social y ambiental. Estos 4 puntos conforman el tema de la pirámide de sustentabilidad.
Esos 4 puntos no solamente tengan que ver con la moda de la sustentabilidad. Para ello vamos a iniciar viendo esta Carta Interamericana, la Carta Ambiental Interamericana que proclama la Constitución de los Derechos de la Madre Tierra que nos da la Embajada Mundial. Si podemos ver el video, por favor. Desde el año 2011 se ha discutido en escenarios internacionales que la Madre Tierra ha entrado en una nueva era geológica, el Antropoceno, provocado por el impacto negativo, masivo y desenfrenado de la humanidad en la naturaleza. Han sido muchos los esfuerzos para frenar la degradación de los sistemas naturales de la Madre Tierra, pero aún falta mayor sensibilización y conciencia para combatir la contaminación. La destrucción masiva de la flora y la fauna, la sobreexplotación de los recursos naturales, el calentamiento global, la industrialización desenfrenada, entre otras acciones de la mal llamada civilización moderna. Los problemas que padece la Madre Tierra no comprometen a un solo estado, sino al concierto de la ciudad. Ante estas realidades, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz vio la necesidad de contribuir a la construcción de un nuevo paradigma ético-legal que despierte el amor y el accionar positivo de la humanidad por el único hogar que tenemos, la Madre Tierra. Por la paz ambiental de la Madre Tierra. Propuestas de Gobernanza y Justicia Ambiental Universal es un documento integrador que contiene 5 propuestas ambientales para la protección de la Madre Tierra y que está siendo socializado en diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales, civiles y en especial con los pueblos indígenas. Estas propuestas son la Carta Ambiental Interamericana, un instrumento de principios, valores y acciones ambientales construidos sobre la base de resoluciones, declaraciones, convenios y tratados internacionales y regionales, que sumado a los conocimientos y saberes indígenas, permite fortalecer el sistema interamericano en materia de protección para la Madre Tierra y un medio ambiente sano. La proclama de la Constitución de los Derechos de la Madre Tierra promueve el reconocimiento mundial de la Madre Tierra como un ser vivo y sus derechos inalienables. Es un documento inclusivo, realizado con el aporte de diferentes grupos de la sociedad civil y basado en los principios y valores universales de los seres humanos y en los conocimientos y saberes indígenas. El Convenio Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Ecocidio promueve la tipificación del ecocidio como el máximo delito ambiental de orden nacional e internacional contra la Madre Tierra y su admisión como 5º delito, competencia de la Corte Penal Internacional. El Convenio para la Protección de la Madre Tierra y creación de la Corte Interamericana para la Defensa de los Derechos de la Madre Tierra propone la creación de una institución judicial interamericana especializada en delitos ambientales, entre ellos el ecocidio, descentralizada y autónoma. Las propuestas de los pueblos indígenas de América para la paz ambiental de la Madre Tierra. Es un documento creado por los pueblos indígenas de América, donde se recogió el conocimiento y saber indígena de la voz de sus ancianos, hombres, mujeres y jóvenes, con el fin de desarrollar propuestas para su prevención, equilibrio ecológico y la paz de sus comunidades. Es momento de tomar real conciencia de la gravedad del daño ambiental de la Madre Tierra. Y esto solo es posible a través de la información, formación y educación en principios y valores fundamentales ambientales y con el establecimiento de sólidas acciones en gobernanza y justicia ambiental para la convivencia y el desarrollo armónico de los seres humanos en armonía con la Madre Tierra. Qué importante es que haya esta proclamación y que exista ya un papel, algo físico, algo que podamos, bueno, ya está en revisión el tema de la OEA
ya lo revisó y próximamente se va a estar revisando el tema de Naciones Unidas. Esto es muy importante, creo que si pudiéramos entrar en materia, Pati, me gustaría darte la palabra para que nos des tu opinión en el tema de los derechos de la madre tierra y cómo influyen el tema de la responsabilidad social de los negocios sustentables, ¿no? Quiero que me des tu opinión y nos compartas cómo es el tema de los negocios sustentables, tú que trabajas con la madre tierra directamente. Perfecto. Bueno, quiero agradecerles a todos esta participación y realmente me siento muy contenta cada vez que vengo a estas cumbres y agradecerle al doctor Soto porque afirma la filosofía de trabajo que tenemos de responsabilidad social y lo que tenemos de obligación con la madre naturaleza. Nosotros nos hemos dedicado a trabajar con tecnologías limpias, basados en lo que es la autolimpieza de la madre tierra y como específicamente trabajamos con lodos tóxicos y peligrosos y aguas residuales. Como muchos sabrán, en este tema de lodos, de aguas residuales, de residuos tóxicos y peligrosos, siempre se ha tenido una resistencia por parte de la comunidad. Y trabajando con los derechos de la madre tierra, con el balance que tiene para su autolimpieza, es muy fácil empezar un trabajo de responsabilidad social empresarial, que fue lo que hicimos nosotros inicialmente. Biolodos tiene un centro de acopio donde ayuda con la sostenibilidad de las empresas, que quiere decir que todos los lodos que tienen las empresas tóxicas y peligrosas son llevados allí y tratados, lo mismo que las aguas residuales. Y no solo tratados, sino como se ha tocado en este tema, es devolverle a la madre naturaleza sus productos como nos los ha prestado. De la madre naturaleza tenemos todo, ¿cierto? Toda la industria, vienen los metales, el agua, el oxígeno. Decía el doctor Kenneth que el dióxido de carbono estaba mal ubicado. El trabajo que nosotros hacemos para la descontaminación de todo esto es con humedales artificiales. No sé si algunos sabrán qué es, pero realmente es con el poder que tiene la misma naturaleza de autolimpiarse. Y de igual manera esto hace que nos acerquemos a las comunidades, que nos acerquemos, empezamos con un trabajo, como decíamos, interior de nuestra empresa, que es calidad de vida primero, que nuestra gente tenga calidad de vida. Muchas veces existe el concepto de que porque no tengo dinero, tengo que vivir entre la basura y las aguas residuales. Y en unos países como los nuestros es muy fácil tener una vida linda, abierta, en el campo, con producción. En nuestra empresa empezamos con esto y de igual manera lo transmitimos a las comunidades. Y es así como a los sitios donde llegamos, tratamos de que la comunidad se enamore de los sistemas naturales. Creo que es la única manera de hacer que se sientan partícipes de ellos. Ha sido un trabajo dispendioso, pero cuando veo que hay tantos participantes que están trabajando en la misma dirección, me siento muy contenta. Porque hay momentos en que uno desfallece y dice, estamos locos, o estamos en un sistema en donde no funciona, ¿cierto? Pero con todos ustedes veo que sí se puede, que sí podemos salir adelante y hacer una conciencia ambiental, cuidar nuestra madre naturaleza, que de ella recibimos absolutamente todo. Muchas gracias, Pati, muchas gracias.
una perspectiva de alguien que trabaja de manera día a día con el tema de todos los residuos que en las industrias y en las empresas se manejan. Bien, María Silvia, si nos puedes platicar un poquito tu perspectiva de los negocios en tema de responsabilidad social sustentable, por favor. Sí, claro, si nos pueden poner la presentación de María Silvia, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la invitación. Es un honor estar aquí esta tarde, sobre todo pensando en que estamos pensando en una cumbre por la paz y que estamos también visualizando el enfoque desde la familia y de verdad, personalmente y profesionalmente soy una creyente absoluta de que la unidad de la familia o la célula de la sociedad, primariamente hablando, tiene que ser la familia y es la que quizás debemos voltear a ver como ese fondo de ética que comentaban en el panel anterior, en donde uno aprende a hacer las cosas por el ejemplo y entonces es en donde uno crece con aquellos valores y aquellos hábitos que al final nos permiten ser responsables. Quisiera entonces primero comentar, Greco, el qué entendemos por responsabilidad social empresarial. Y nosotros desde el momento en que lo manifestamos en el mundo azucarero, primero reconocimos que íbamos a hablar de empresas y que las empresas per se no existen si no tienen personas que ejecutan acciones. Que por lo tanto íbamos a hablar de empresas que tuviéramos la capacidad de tener personas que cumplan la ley y que tomen las decisiones todos los días con apego a la ética. Porque al final esa responsabilidad social de las personas hace que se construya reputación todos los días con nuestra conducta y que al final también nos da el camino para la famosa sostenibilidad que tanto hablamos hoy. Y en este caso me permito tal vez poner como un ejemplo pedestre, si quieren, el tema que si uno está en una fiesta y quiere ser sostenible, tiene que ser responsable con la bebida alcohólica, ¿no? Al final llega a ser lo mismo en una empresa. Si yo quiero ser sostenible, tengo que ser responsable con mi conducta todos los días. Porque la reputación no me la da la imagen ni me la da la publicidad, me la va a dar la conducta de cada uno de mis clientes, de cada uno de mis proveedores y de mis colaboradores. Por lo tanto, la responsabilidad en la industria la dibujamos en aquel momento, en 1998, y de hecho hoy nos cabe la satisfacción y la gran responsabilidad y el gran compromiso de haber sido algunos de los que formamos Centrarse. Y por eso nos llamó mucho la atención hoy poder venir aquí y aprender más sobre el tema de responsabilidad social. Y en aquel momento hablamos de dos ámbitos de la empresa. El ámbito interno, que no es nada más que lo que yo voy a tener en mi organización físicamente hablando y que voy primero a manifestarlo hoy más que nunca, sobre todo en países de Latinoamérica en donde la informalidad es la que más absorbe la economía, hablando de empresas legalmente constituidas y que tengan la capacidad de cumplir compromisos. Y el segundo ámbito lo vemos como la capacidad de que dentro de mi empresa la persona humana tenga la posibilidad de desarrollarse, de crecer, de desarrollarse, de expandirse y por lo tanto debo darle condiciones de empleo digno y decente. Y ese fue un reto para el tema agrícola, porque hablar de empleo digno y decente era dejar de creer de aquellas falsas economías que la informalidad, no pagar salario mínimo, no respetar el ambiente, eran ventajas económicas. Había que reconocer lo que no podían seguir siendo ventajas económicas desde la sustentabilidad agrícola. Entonces pasamos al ámbito externo y en el ámbito externo vemos que pasamos automáticamente a la proyección de la familia, a la proyección de la comunidad y a la participación de la ejecución y el diseño de políticas de Estado. Porque al fin y al cabo estamos inmersos en un Estado, en un modelo republicano y en un modelo de mercado libre. Por lo tanto, tenemos que hablar de ciudadanía del individuo, de ciudadanía corporativa y por lo tanto de ejercer una ciudadanía empresarial a través de cada uno de nuestros colaboradores. Al final, cada una de estas cosas en el azúcar tiene su propia disposición y su propia métrica. Y fue, perdón, no sé quién es, si puedo retrasarme. Al final lo que vemos es que cómo le vendimos entonces al sector azucarero que era responsabilidad social. No era hacer donaciones,
no era pintar escuelas, no era regalar computadoras. Si eso lo podíamos hacer, qué bueno. Si en eso podíamos participar, teníamos que hacerlo dentro de las políticas de Estado para fortalecer la institucionalidad del Estado, para que el Estado funcionara en cada una de las comunidades rurales en las que trabajamos. Por lo tanto, les lanzamos la idea de que responsabilidad social empresarial era la capacidad de la empresa para responderle a la sociedad de cómo produce lo que le está entregando al mercado, con quién lo produce y en qué condiciones lo está produciendo y lo está negociando. Y eso no es nada más que tener la legitimidad de decir cumplo con la ley, cumplo con la ética, y si no la cumplo, asumir la respuesta para esa debilidad en la que estoy aconteciendo. Teniendo esta claridad, también teníamos que pensar que estábamos hablando de un negocio, y por lo tanto estábamos hablando de un negocio. Esto fue en 1998, y teníamos que expresar claramente que la empresa tenía que visualizarse como una empresa en donde se mueven los capitales, ¿sí? Pero siempre hemos pensado en que el éxito de una empresa está si el capital financiero me da números azules, no números rojos. Entonces planteamos 4 capitales de manera muy rápida. El capital ambiental como una agricultura sustentable, el manejo adecuado de desechos y el uso racional de los recursos. Pero todo esto tiene métrica, tiene toda una normativa, tiene políticas institucionales que dejan la voluntad y la libertad por un lado y se convierten en mandatory issues. Tienen que ser cumplidos por todos los que trabajamos en la industria. Y para eso hay capacitación, hay un modelo de normativas que nos llevan a cumplir en cada uno de los procesos qué es lo que hay que hacer. Luego nos vamos al capital productivo. El poder pensar que para atraer capital humano teníamos que hablar de acceso a servicios básicos en lo urbano y lo rural. Hoy hablamos mucho de la atracción de capitales y la globalización y las economías que están variando, y había que pensar que al menos en Guatemala había que reconocer que los servicios básicos por ser rural no quiere decir que no estén presentes. Había que mancomunar esfuerzos también con las municipalidades y los gobiernos locales. Tercero, el capital social. El capital social, que es la capacidad de construir confianza, de producir seguridad, cohesión social y empezar a hablar de alianzas público-privadas, en donde la ciudadanía corporativa tenga un papel fundamental en la agenda social del país. Pero repito, no como filantropía, ni como caridad, ni entregando cheques, sino realmente mojándose las botas y entrando en las comunidades a entender la pertinencia cultural, el hablar de, como hablaban hace un momento, de una madre tierra que al final esto es la madre tierra, es en el contexto en el que estamos. Cuarto capital es el capital humano, la capacidad de generar conocimiento, no seguir creyendo que el individuo que es analfabeta me va a salir más barato y entonces no le pago. Es pensar en capacitar, formar y tener capital humano que tenga la capacidad de transformar su conocimiento en productos y en valor agregado. Y sobre todo, investigación y desarrollo con enfoque humanístico. ¿Por qué es estratégico? Pues es estratégico porque primero es medible, hoy es exigible en la sociedad y además se constituye en un valor que es medible y verificable. ¿Por qué? Porque me genera productividad, lo puedo medir, lealtad del cliente, atracción de talentos, gobernabilidad y buen vecino, imagen y reputación, acceso a mercados y por lo tanto me da una ventaja comparativa. Todo esto sumado y multiplicado implica al final que es lo que me permite tener la famosa sostenibilidad. Cada uno de estos no lleva un orden ni antes ni después, sino simple y sencillamente se constituye en una cultura de negocios. Estamos inmersos en un mundo cambiante, el ser humano siempre ha estado en un mundo de cambios y hoy más que nunca somos los que más desechos producimos. De hecho, me gustaría saber cuánta comida quedó hoy desperdiciada en los platos y poderla pesar y poder medir cuánto hoy provocamos de desechos. Y si nos damos cuenta, al final, lo que queremos ver es que el mundo nos está exigiendo muchas cosas y que hoy las redes sociales
en un segundo pueden destruir nuestra reputación si nosotros cometemos un error. Estamos en la era de la conectividad, estamos en la era de una reputación que pende de un hilo y de un tweet, de un Facebook, de un momentito en el que alguien diga algo e inmediatamente estamos en Instagram. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vemos como gran desafío? Y es quizás lo que nosotros hemos asumido con un completo compromiso dentro del azúcar, y es que este mundo cambiante nos lleva a trascender y a pensar, permítanme que no pasa, Greco, it's not my fault, no pasa. ¿Ya? Nos deja al final un desafío. ¿Cuál es la generación a la que nosotros le vamos a entregar esa madre tierra? Si al fin y al cabo somos nosotros los individuos los que construimos las empresas. Ese individuo, ese niño que está hoy creciendo, que está hoy en la escuela, que ya es un adolescente, o ese joven, el millennial o la generación Z, debe conocer la ley, cumplir la ley, valorar a la persona humana y, por supuesto, hacer lo correcto, que es la ética. Al final, la reflexión que todos los días tenemos en el azúcar es que si cada uno de nosotros pensara en ser hombre o mujer ético y tratara de serlo, ya habríamos hecho mucho, ya que al final de todo, la suma de las conductas en una empresa dependen de cada uno de los individuos. Responsabilidad social es la capacidad de responderle a la sociedad. Gracias. Gracias. Muchas gracias, María Silvia. Ellos trabajan con el tema de residuos y el tema de orgánicos, pero también hay una parte, la parte de asesoría, de cómo, cuándo, cómo hacerle y cómo certificarlo, cómo poder tomar estas acciones de manera responsable a través de gente experta que nos pueda ayudar a tomar acción. Si Alejandro nos pudiera platicar un poquito en el tema de negocios de responsabilidad social empresarial sustentable, y después, si nos haces favor, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes, agradezco el espacio. Me gustaría nada más acotar un poquito de dónde vengo. Soy director de Responsabilidad Social Empresarial de la Fundación del Empresariado Yucateco, aliado regional del Centro Mexicano para la Filantropía, con quienes promovemos un distintivo de responsabilidad social desde hace más de 19 años. Y bueno, pues es un honor el estar aquí hoy compartiendo este tipo de experiencias para poder acotar y compartir qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos llevarnos, así que con alianzas, con este networking, con este compromiso que vamos realizando. Me permití hacer unas anotaciones, puesto que el tiempo es breve y es el único recurso que no es renovable. Entonces, quisiera partir de identificar para qué se crean las empresas. Las empresas, su finalidad es el satisfacer una necesidad a través de otorgar bienes y servicios. Por ende, la responsabilidad trae ese sentido filantrópico dentro de su concepto. Por ende, la responsabilidad social abarca un concepto de ser congruente con la forma en la que estoy generando esos recursos de manera sostenible. Y entendiendo el concepto de manera sostenible, me gustaría que pudieran levantar la mano. Voy a decir 3 tipos de helado, a ver, y tienen que elegir uno, cuál es el que más les agrada. Vainilla, fresa y chocolate. Quiero que levanten la mano a quién le gusta más el helado de fresa. ¿El helado de vainilla? ¿El helado de chocolate? Dice un estudio que aquellas personas que levantaron la mano para la fresa son las que les gusta más el tema ambiental. Los que levantaron la mano para el tema de chocolate les interesa más el tema social. Y los que levantaron la mano con el helado de vainilla les interesa más el tema económico. Son unos interesados. El factor de la sostenibilidad lo que nos dice es que hay que pensar en un helado napolitano. En un helado napolitano, porque los recursos, el factor económico, nuestro helado de vainilla, nos ayuda a pensar en una cuestión de sostenibilidad.
necesitamos recursos para pagar buenos salarios, para llevar más servicios y productos a más comunidades, nos ayuda a poder atender las necesidades ambientales y mitigar esos impactos ambientales, pero en la ecuación no podemos dejar de fuera el tema social y el tema ambiental. De ahora en adelante espero que podamos pensar y tomar todas nuestras decisiones pensando en un helado napolitano. Y es ahí donde en el tema de la economía circular, que ha sido uno de los mayores retos que hemos tenido, porque en esta economía lineal que llamamos capitalismo, a quienes somos amantes del medio ambiente nos han llamado locos, abrazárboles, etcétera, y por ello hemos tenido que empezar a hablar el mismo idioma que habla el empresario. Estar hablando de una economía ambiental, estar hablando de una licenciatura en Administración de Recursos Ambientales, de leyes ambientales, y hemos tenido que empezar a adaptarnos a este mismo ecosistema. Por eso es que dentro de esta ecuación estamos tratando de involucrar los servicios ambientales, designándoles un valor. ¿Cuál es el valor real que tienen estos recursos ambientales para poder protegerlos y empezar a ser competitivos desde una perspectiva también económica que hoy en día nos está marcando el mundo? Sin embargo, para ello hay que trabajar en ser conscientes de la forma en la que nosotros estamos aplicando esas acciones. Nosotros les llamamos despertando al soñador, donde con el ejemplo que habían puesto en la mañana con el café, yo me pregunto, cuando tomamos nuestra taza de café, ¿lo hacemos conscientemente de que sea un café orgánico, que sea un café donde está libre de trabajo infantil, donde no se generó una deforestación, donde se pagó un precio justo por aquel café que estoy consumiendo? Y eso implica cambiar una visión de sensibilización y siendo más congruente con la forma en la que tomamos esas acciones. Desde la parte que nos toca a nosotros de esta promoción, lo primero que hacemos es homologar estos conceptos. Si hoy en día hablamos de las herramientas que existen, hemos escuchado un ISO 26000, hemos escuchado los principios del Pacto Mundial, hemos hablado de las líneas de acción que promueve la sostenibilidad, los ejes, los ámbitos de la RSE desde el distintivo de empresa socialmente responsable, pero todos trabajan bajo una visión, la visión del desarrollo del bien común. Y es ahí donde nosotros hemos encontrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el Objetivo 17, tiene una particularidad de estar al final, y no es que sea el menos responsable, sino es el que interviene en todos los otros 16. Y para ello, nosotros hemos empezado a impulsar iniciativas, estrategias con una visión de alianza que al final me gustaría presentar lo que hemos podido ahora sí que acortar gracias a esta invitación, y donde nosotros vamos ahora sí que a formalizar la alianza con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz para involucrar la Carta Ambiental Interamericana en la proclama de la Constitución de los Derechos de la Madre Tierra, involucrándolo a nuestra Alianza por la Sustentabilidad de la Península de Yucatán. Hablamos de la crítica, muchas cosas decimos están mal. Bueno, pues yo les digo, ¿qué proponemos para hacer que las cosas sean positivas? Pero por último, ¿a qué nos comprometemos para que esas cosas funcionen a largo plazo? Les agradezco mucho su atención. Bien, muchas gracias, Alejandro. Creo que nos deja mucho que pensar y recapacitar a cada uno de nosotros el aspecto de lo que comentabas del helado, ¿no? Es algo que nos deja un poco con un amargo sabor de boca de cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, pues alguien que es experto en el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que tiene una iniciativa pues a gran escala en universidades, pues eres tú, Marco, y nos puedes platicar un poquito desde tu expertise el tema de cómo trabajas con el Pacto Mundial, cómo es que promueves a estos negocios sustentables. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, pues quiero agradecer por esta gentil invitación y tener el honor de compartir con todos ustedes en esta tarde. Yo, además de trabajar en la Universidad Externado de Colombia, represento a los principios de educación responsable en gestión del Pacto Global de las Naciones Unidas. Esta es una iniciativa que lleva 11 años y que nace en el seno del Pacto Global de las Naciones Unidas con un objetivo fundamental. Si ustedes revisan un poco la historia, al finalizar
quienes han generado más problemas en el mundo entero no han sido las personas pobres y que no han tenido la oportunidad de ir a estudiar y han tenido a grandes universidades. Han sido precisamente estas personas que han tenido esas oportunidades las que nos han puesto en problemas. Y por tanto la academia tiene grandes responsabilidades. No solamente entonces están los empresarios. Como ustedes saben, los empresarios han ido a las universidades, muchos a escuelas de negocios, pero también han ido a escuelas de medicina o a escuelas de derecho. Y como unión de universidades de todo el mundo, de más de 98 países, lo que estamos buscando es cómo la academia, en sus procesos internos y en su formación, puede entonces preparar a los nuevos líderes que necesita este nuevo ciclo. Entonces, para eso tenemos 6 principios básicos. El primer principio tiene que ver con el propósito que tiene que tener la universidad o la escuela en particular, luego sobre los valores que va a promover, sobre los métodos que va a utilizar para su enseñanza, sobre los procesos de investigación y generación de conocimiento, el diálogo y participación con otros actores y por supuesto las alianzas para trabajar de manera conjunta, y recientemente se han incluido algunos otros propósitos en términos administrativos de cómo otra institución, tal cual otra organización, otra empresa, pues tiene que controlar sus impactos en términos ambientales, laborales, de transparencia y en términos de comunicaciones. En ese sentido hemos logrado entonces llegar ya, diría, a 700, un poco más de universidades. En Latinoamérica somos 108 universidades que estamos comprometidos con estos programas y estamos buscando entonces cómo a través de estos principios podemos lograr tener nuevos estudiantes y egresados que cumplan con una nueva lógica y que en su futuro como egresados tengan o tomen nuevas decisiones diferentes a las que están tomando en la actualidad, que el conocimiento que generamos pueda lograr entonces generar cambios en los procesos internos de las organizaciones y de los gobiernos, y que las acciones de proyección social comiencen a integrarse con los actores que en este momento están generando impactos negativos, y que todos en conjunto podamos contribuir de una manera más decidida en el logro del desarrollo sostenible y particularmente de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y cumplir con esa agenda al 2030. Muchas gracias.